Saludos y bienvenidos a lo chévere del derecho. Hace tiempo que no les hacía un episodio por razones de trabajo. Ahora que va a comenzar el nuevo año, quisiera retomar de nuevo los episodios. Y pues en el episodio de regreso de hoy le traigo varios temas. Primero voy a discutir dos casos que hubo argumentaciones orales del presente término. Que para mí son súper importantes, que es US versus Rahimi, que es un caso que proviene del Quinto Circuito, está relacionado con un estatuto que prohíbe la posesión de armas a personas con órdenes de restricción en casos de violencia doméstica, y el Quinto Circuito sostuvo que el estatuto era inconstitucional de su fa, aplicando los criterios problemáticos del precedente de New York State Rifle Association versus Bruen, que se decidió hace dos términos, el caso controversial relacionado con la segunda enmienda. El otro caso es Sec versus Jagersey, que es otro caso que proviene del Quinto Circuito, que sostuvo que el aparato adjudicativo de la agencia administrativa era inconstitucional por varias razones. Vamos a discutir ese caso. Hizo argumentación oral. Y Alliance for Hypocrite Medicine versus US Food and Drug Administration, que es un caso relacionado con la pastilla de mifepristón. La semana pasada SCOTUS decidió acoger la petición de certiorari en el caso, y no sé si se acuerdan que esto empezó en marzo 2023 con una orden de un juez de distrito de Western Texas. Voy a discutir el caso de aborto en Texas, un caso de armas del séptimo circuito y otra noticia de una denegatoria de petición de certiorari, un caso relacionado con una regulación que prohibía o que prohíbe, perdón, therapy conversion a personas de LGBT. Entonces, yendo a los hechos del caso, ¿qué pasó en Rahimi? Pues Rahimi tenía una orden en su contra en un caso de violencia doméstica. Ya había tenido varios incidentes donde disparaba con un arma de fuego en público, y entonces la policía se metió en su casa, descubrió que tenía armas, y también descubrieron que tenía una orden de restricción en su contra. Entonces fue acusado de violar el estatuto federal que prohíbe la posesión de armas cuando tiene una restricción en tu contra. Entonces, ¿cuál fue el razonamiento del quinto circuito? Y cito: "The question presented in the case is not whether prohibiting the possession of firearms by someone subject to a domestic violence restraining order is allowed the possible goal. The question is whether 18 U.S. Code Section 22, blah, 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 a specific statute that does so is constitutional under the Second Amendment of the United States Constitution. In the light of New York State Rifle Pistol, it is not." Y pues el Quinto Circuito decidió que era inconstitucional, y pues como bien recuerdan, hace dos términos hubo la decisión de Bruen. ¿Y qué dijo Bruen? Pues Bruen dice: primero, si tú infringes un derecho a la segunda enmienda, luego el gobierno, si en la primera se contesta en la afirmativa, el gobierno tiene que probar que esa regulación es parte de la historia y la tradición. Y pues cuando uno vuelve atrás a Bruen y uno lee y analiza a Bruen por sí solo parece decirte varias cosas. Número uno, que solamente en casos de la segunda enmienda se va a mirar la regulación con relación a la historia y a la tradición, y no se van a tomar otros factores en consideración que pueden formar parte de un análisis original o originalism, como método de interpretación constitucional, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser la historia y la tradición de una regulación. Hay otras fuentes dentro del originalismo que se pueden usar para eh, eh, interpretar controversias constitucionales. Y por último, pues parece Bruen distinguir que no van a haber distinciones formales o categóricas en el sentido de que a este tipo de personas con estas características o a este tipo de personas, si les va a aplicar Bruen toda su capacidad, o va a aplicarle una versión modificada de Bruen, o no va a aplicarle nada con relación al precedente.
La mayor parte de la argumentación oral en el caso estuvo relacionada con la distinción entre un ciudadano responsable, o en buen inglés, un law-abiding citizen, y entre una persona irresponsable y peligrosa, o irresponsable o peligrosa. Y durante la argumentación oral se vio como la Procuradora General Prologar trató de cambiar un poco el escrutinio de la historia y la tradición con uno de historia, tradición y la percepción de peligrosidad en ciudadanos irresponsables. Y en su momento el gobierno en síntesis argumentó que no se tiene que demostrar mucho para cumplir con el escrutinio de Bruen porque the Second Amendment is consistent with disarming dangerous people. Y pues cuando digo que ella argumentó que es un nuevo escrutinio, en este caso de tradición, historia y percepción de peligrosidad, lo que ella está diciendo es cuando analizan la historia de la regulación de personas peligrosas o irresponsables, cumple con el escrutinio de Bruen porque hay una larga historia y una larga tradición en la historia legal de Estados Unidos de no darle acceso a armas a personas irresponsables o personas peligrosas. ¿Y qué es lo que probablemente pase, verdad? Lo que probablemente es que SCOTUS va a sostener que el estatuto es constitucional de su faz. Y repasando brevemente, existe una diferencia entre un argumento inconstitucional de su faz y uno aplicado a los hechos. Cuando estamos hablando de un argumento inconstitucional de su faz, estamos hablando que el inconstitucional aplica a todo tipo completo, a toda su posible aplicación. Y cuando estamos hablando de una aplicación de los hechos, pues que es inconstitucional en la aplicación de los hechos en particulares. Entonces, por otro lado, los jueces conservadores, tres en específico, Kavanaugh, Roberts y Barrett, que estuvieron en la mayoría de Bruen, no estuvieron muy convencidos de los argumentos extremos que presentó Rahimi. Al principio de la argumentación oral, la jueza Coney Barrett expresó que el caso parecía un caso bastante fácil de decidir y expresó lo siguiente. And how do you know? I mean, I think there would be little dispute that someone who was guilty, say, or even had a restraining order, that domestic violence is dangerous. Okay, so someone who poses a risk of domestic violence is dangerous. How does the government go about showing whether certain behavior qualifies as dangerous? Because this might be in a heartland, but then you can imagine more marginal cases. So you've invoked the consensus among the states, tradition of dangerousness, and I don't think you'd get a lot of pushback because this is violence, after all, domestic violence. What about more marginal cases? Con relación a la argumentación de la constitucionalidad de su del estatuto, lo que les está hablando ahora, el juez Gorsuch expresó lo siguiente. Counsel, you mentioned the self-defense, duress, necessity concerns in your opening. But this is a facial challenge, right? So we have to ask, is it unconstitutional in any application? And that would include cases where those circumstances don't exist. We don't have to address those in this case, do we? Gorsuch está sugiriendo que la decisión se va a limitar lo más posible y está indicando desde un principio que lo más probable el tribunal va a decidir que el estatuto es constitucional de su faz. And along the same lines, on the facial challenge aspect of it, do we need to resolve C2? And the questions that Justice Alito was asking, given that the defendant, the plaintiff before us, the respondent, is been adjudicated under C1, and we actually have a finding of a credible threat. The dangerousness argument seems most apparent there, and we don't know much about how all states administer C2 regimes. Por otro lado, al parecer, los otros dos jueces conservadores que estuvieron en Bruen, que van
que parecen estarían dispuestos a fallar a favor de Raimi fueron Alito y Thomas. Alito habló de los problemas de inherentes de la violencia doméstica, mencionó específicamente un Amiru Oscuro presentado por un Brandon Woods de Alemania County en California. ¿Y quién fue Brandon Woods? Brandon Woods fue el primer negro en la historia de Alameda County en California en estar a cargo de la oficina del Public Offender. Y Brandon Woods y la oficina del Public Defender de Alameda County expresaron las desventajas y las limitadas protecciones procesales a personas que pasan por procesos de órdenes de restricción. Y pues uno se pregunta, ¿cuál es la necesidad de invocar este amigo oscuro? Y en verdad, a estos dos jueces le preocupan las minorías y las comunidades marginadas de la nación, un poco hipócrita de parte de los jueces que se preocupan por los negros y las minorías para tratar de expandir un alcance de la segunda enmienda o limitar la decisión de la mayoría en este caso, ¿verdad? Un poco súper hipócrita de ellos, como usan obviamente a conveniencia estos argumentos con unas premisas bastante amplias. So, Justice Alito, at our argument, focused on some of the inherent problems of Luego de la intervención de Tomás y Alito, Sotomayor rápido intervino para expresar que las situaciones que ellos están hablando no tienen nada que ver en el caso y volvieron, ¿verdad?, a discutir un poco sobre la caracterización y cuál es la relación entre dangerous y responsibility, o sea, había una diferencia. Y entonces, ahora yendo a la controversia en general, yo creo que el tribunal no va a admitir que cometió un error cuando decidió Bruen. El tribunal va a pretender y lo va a demostrar, yo creo, en este caso, que este caso y la controversia del caso señala una verdad absoluta de cómo la decisión de Bruen y la controversia demuestran que el escrutinio utilizado y establecido en Bruen de la historia y la tradición funciona a la perfección. Otra cosa que también pueden hacer es señalar al quinto circuito y a los otros tribunales inferiores por haber fallado al interpretar el verdadero significado del precedente. Pero en verdad eso tiene un doble filo, ya que el tribunal tiene propia culpa de que ellos no hayan entendido el verdadero significado del precedente cuando lo que hiciste fue un disparate y dejaste ahí súper abstracto para que los tribunales tuvieran que hacer maravillas para tratar de interpretar qué es lo que verdaderamente establece Bruen. So, va a pasar eso, ellos van a limitar la decisión en este caso en específico, diciendo que es constitucional por esa clasificación, dejando la puerta abierta para que puedan reclamar su inconstitucionalidad en otros hechos, pero no van a admitir un error en Bruen. Y esto pues eventualmente también le puede abrir la puerta a que uno de los jueces más moderados o liberales haga una opinión concurrente criticando la metodología utilizada en Bruen y pudiera ser Sotomayor o la misma jueza Jackson. Sotomayor siguió su argumentación, siguiendo hablando de la metodología de Bruen y cómo se debe guiar y cómo, ¿verdad? Preguntando y cómo se podía darle luz a esta metodología para que los tribunales pudieran interpretar mejor el precedente y seguir lo que verdaderamente establece el precedente. Escuchemos. General, there seems to be a fair bit of division and a fair bit of confusion about what Bruen means and what Bruen requires in the lower courts. And I'm wondering if you think that there's any useful guidance in addition to resolving this case, but any useful guidance we can give to lower courts about the methodology that Bruen requires be used and how that applies to cases even outside of this one.
Yes, I think that there are three fundamental errors in methodology that this case exemplifies and that we are seeing repeated in other lower courts, and that this case provides an opportunity for the court to clarify that Bruen should not be interpreted in the way that respondent is suggesting. The first error we see is that respondent has asserted here, and other courts have embraced the idea that the only thing that matters under Bruen is regulation. In other words, you can't look at all of the other sources of history that usually bear on original meaning. And I don't think that that can be squared with this court's precedent, starting with Heller, which consulted a wide variety of historical sources, the same kind of evidence we've come forward with here about English practice, state constitutional precursors, treatises, commentaries, state judicial decisions. All of that is relevant evidence about the scope of the Second Amendment right, and I think the court could make clear that it's not a regulation-only test. Second, I think that looking just at regulations themselves, one of the fundamental problems with how courts are applying Bruen is the level of generality at which they're parsing the historical evidence. Court after court has looked at the government's examples and picked them apart to say, well, taking them one by one, there's a minute difference between how this regulation operated in 1791 or the ensuing decades and how Section 922 provisions operate today. And I think that comes very close to requiring us to have a dead ringer when Bruen itself said that's not necessary. The way constitutional interpretation usually proceeds is to use history and regulation to identify principles, the enduring principles that define the scope of the Second Amendment right. And so we think that you should make clear the court should come up a level of generality and not nitpick the historical analogs that we're offering to that degree. And third and finally, I think that in many instances, courts are placing dispositive weight on the absence of regulation in a circumstance where there's no reason to think that that was due to constitutional concerns. So for example, here we don't have a regulation disarming domestic abusers, but there is nothing on the other side of the interpretive question in this case to suggest that anyone thought you couldn't disarm domestic abusers or couldn't disarm dangerous people. And in that kind of context, I think to suggest that the absence of regulation bears substantially on the meaning of the Second Amendment is to take a wrong turn. Detrás de todo ese argumento de la Procuradora General Prober, hay una ironía súper grande de cómo vamos a seguir usando Bruen, pero a la misma vez te digo cómo falla la metodología usando de ejemplo las argumentaciones que está estableciendo Rahimi. Y entonces ahora pasando a la peligrosidad y el nivel de generalidad en la controversia, veamos lo que dice, escuchemos lo que dice la jueza Brown. Can I ask you a question about that, though? I guess I'm trying to understand whether we can really be analyzing this consistent with the Bruen test at the level of generality of dangerousness. I wonder whether we need to be taking into account how historically domestic violence in particular was treated, so that if we had evidence that, men who engaged in domestic violence historically were actually not perceived as then dangerous from the standpoint of disarmament, what would we do with that in this situation? El gobierno federal le contestó que no había un prototipo específico, solamente que había que analizar la historia del desarmamiento de personas peligrosas, a lo que Brown le contestó. Escuchemos. The point of going to the founding era. I mean, I thought it was doing some work, but if we're still applying modern sensibilities, I don't really understand the historical framework. Brown continuó después en otra parte de la argumentación dando un caso hipotético para mostrar lo absurdo de la decisión del presidente de Bruen. Escuchemos a Brown. Finally, let me just ask you prospectively from the standpoint of a legislator today. I mean, we've been talking about sort of the retrospective view of this. You know, when there's an existing gun control measure that's being challenged, how do we determine by looking at history whether or not it's constitutional? But let's say I'm a legislator today in Maine, for example, and I'm very concerned about what has happened in that community, and my people, the constituents, are asking me to do something. Do you read Bruen as step one being
go to the archives and try to determine whether or not there's some historical analog for the kinds of legislation that I'm considering? No. Entonces, siguió el caso hipotético de Jackson y cómo hay una similitud en sus argumentos orales con el caso, en sus expresiones orales, perdón, con el caso de Bruen. Escuchemos. Jackson es excelente candidata para escribir una concurrente de acuerdo con la decisión, pero criticando la metodología de Bruen para decir que el análisis que se utiliza en Bruen es defectuoso. Por último, escuchemos los closing arguments de la Procuradora General Próloga. My friend began his argument this morning in response to a question from Justice Kagan saying that he does read Bruen to require the government to come forward with a precise historical analog in order to justify a modern-day firearms regulation. I think that is a clearly incorrect reading of Bruen. Unfortunately, it's a profound misreading that many lower courts have been adopting, and I think that it's important for the court to understand the destabilizing consequences of that reading in the lower courts. Just last week, a court invalidated Section 922G1, the felon prohibition statute, on its face, as applied to the most violent and horrific crimes imaginable, on the theory that the government didn't have a sufficiently precise historical analog to justify a permanent ban on felons. Many courts now, several district courts, have credited as-applied challenges to Section 922G1 by armed career criminals who have multiple convictions for aggravated assault, drug trafficking, armed robbery, clearly violent crimes, because we don't have a sufficient historical analog disarming those subject to precisely those crimes at the founding. And a court has also invalidated on its face the provision of federal law that prohibits possession of firearms with obliterated serial numbers, again on the theory that we don't have a founding era analog that is sufficiently precise that says you have to serialize firearms possession. I think that those are clearly untenable results. They are profoundly destabilizing, and Bruen doesn't require them. Once the court corrects the misinterpretation of Bruen, then I think the constitutional principle is clear. You can disarm dangerous persons, and under that principle, Section 922G8 is an easy case. Yo creo que esos closing arguments de la procuradora Prelogar lo dicen todo. Tienen que corregir el precedente de Bruen tratando de hacerle un juego psicológico. Lo pueden hacer, pero nunca van a admitir que Bruen es defectuoso o que hay que cambiar la metodología de Bruen. Yo dudo que eso ciertamente pase. Pasando a otro tema, tenemos otro ejemplo de cómo un SCOTUS se propone a minimizar y a cambiar el impacto malísimo que ha tenido el precedente de Bruen, y eso lo podemos ver en la reciente denegatoria de otorgar un state en un caso de armas provenientes del séptimo circuito, y el caso es Bevis versus City of Naperville. Y este caso está relacionado con una controversia con una ley que se llama el Protect Illinois Communities Act, y esta ley en síntesis prohíbe la venta de assault rifles. Entonces el Supremo la semana pasada decidió que no iba a otorgar un state en lo que se ve la apelación del caso, lo que significa que el Protect Illinois Communities Act se va a mantener vigente por el momento en lo que se da el transcurso del caso. La decisión en el séptimo circuito fue 2-1, en donde aplicaron los criterios de Bruen. El tribunal decidió que la ley era constitucional. Después hubo una reconsideración del caso en Bank, en donde el circuito apelativo rechazó la petición. ¿Y pues qué significa eso? Pues que el único camino que queda en este caso es una petición de certiorari a SCOTUS, si llegase ese momento. Negaron la petición de state en lo que se ve la apelación, que es en lo que se organiza la petición de certiorari en el caso, si se da. Y ponle tú que se dé la petición de certiorari, pues la petición de certiorari, por problemas de timing, no se completará a tiempo para verse en actual término, incluso si la acogen. Lo que significa, ¿qué significa todo esto? Pues que si acogen
una petición de certiorari de hacerla, los argumentos no serían hasta que empiece el nuevo término en otoño 2024, lo que a su vez va a significar que eventualmente el caso se tendrá decidiendo o anunciando en junio del 2025. Esto es una señal de, para mí, ¿verdad? Del Supremo ¿verdad? Están buscando una manera de minimizar o cambiar el impacto, porque como les expliqué en el caso de Rahimi, pues ellos nunca van a aceptar que si decisión fue errónea o que ellos estuvieron correctos en la decisión que tomaron en el caso de Brewer. Ahora vamos a pasar al otro caso y su argumentación oral, que fue el caso de Sek versus Jargeski, y este tiene que haber, está relacionado con una controversia y el andamiaje adjudicativo en general de la SEC, los jueces administrativos, los Administrative Law Judges y el poder de la agencia para poder enforce las leyes de la agencia a través de los procesos adjudicativos. También tiene que haber, está relacionada con la enmienda número séptima en los procesos adjudicativos en la agencia. Y entonces, ¿verdad? La pregunta del certiorari fue la siguiente, o las que acogieron: whether the statutory provisions that empower the Security and Exchange Commission to initiate and adjudicate administrative enforcement proceedings seeking civil penalties violate the Seventh Amendment, whether statutory provisions that authorize the SEC to choose to enforce the security laws through an agency adjudication instead of filing a district court action violate the non-delegation doctrine, and whether Congress violated Article 2 by granting for cost removal protection to administrative law judges in agencies whose heads enjoy for cost removal protection. Entonces, este caso es uno de los casos que proviene también del quinto circuito. Como les mencioné al principio, muchos casos del quinto circuito que se están atendiendo en este término, muchos casos con decisiones muy extremas. Y pues este caso no tan solo está en peligro el sistema adjudicativo de la agencia de la SEC, sino de muchas agencias que a través de regulaciones y de su ley habilitadora o leyes especiales han establecido procesos de adjudicación de reclamaciones de temas relacionados con el gobierno y con un interés público. Entonces, también tenemos este término, unos casos que se van a discutir mediante presentación oral, argumentación oral en enero, que son los casos relacionados con la doctrina de Chevron. ¿Y cuál es la doctrina del precedente de Chevron? Pues en una agencia tú tienes lo primero, que es lo que le llaman la ley habilitadora, que es lo que el ente legislativo pasa, donde crea una agencia ejecutiva y le da unas funciones. Pues en esas funciones normalmente hay lo que se conoce como un principio inteligible, y pues la doctrina de Chevron dice que los tribunales le van a dar deferencia a una regla administrativa de una agencia cuando la regla no está basada en un poder expreso de la ley habilitadora, pero en un poder implícito de las funciones o poderes por las cuales se creó la agencia y se otorgaron expresamente en la ley habilitadora. Y esos casos se van a ver en enero. ¿Verdad? Todo ataque al sistema administrativo, pues los conservadores no quieren llevar al año de la guácara, al año donde no habían casi agencias administrativas, y pues todo lo tiene que hacer el Congreso, cuando todo eso además de imposible y de altamente politizado que está el Congreso, para las agencias están para brindar un expertise, y muchas de estas agencias como la SEC, pues tienen su expertise en temas eh, específicos. Y pues, ¿qué es la doctrina de no delegación? Pues la doctrina de la no delegación prohíbe al Congreso delegar autoridad legislativa en otro órgano o otra rama de gobierno. ¿Verdad? Estos son casos que se vieron en la época de los 30, de la Gran Depresión, de los problemas económicos que habían en Estados Unidos. Y el tribunal
nunca ha rechazado formalmente la teoría esta, ¿verdad? De la doctrina de no delegación o lo que le llaman el Unitary Executive Movement, de un poder completamente poderoso en la rama ejecutiva, pero con delegación expresa del Congreso. Y entonces nunca han declarado o rechazado formalmente esta doctrina, porque siempre han establecido que el poder del Congreso, una agencia, siempre va a requerir un principio inteligible por el cual la agencia se va a dejar llevar y va a tener y va a ejercer eh, su discreción administrativa. Y pues el Congreso, no, las Cortes en estos últimos años y esta nueva mayoría pues han estado dando a indicar que van a no a rechazar formalmente la doctrina, sino a la palabra es a aceptarla formalmente como un principio o como una doctrina de del tribunal, y pues eso presentaría un peligro porque le daría rienda suelta, por ejemplo, a las corporaciones en temas ambientales, hacer lo que les dé la gana y tener rienda suelta. O sea, si van a tener eh, eh, alguna responsabilidad pues dentro de los estados y dependiendo cómo sea el andamiaje adjudicativo dentro de un estado, pero a nivel general y a nivel nacional pues hay un montón de agencias que son súper importantes y ya esto lo vimos, por ejemplo, en el COVID, en el caso del COVID de OCHA. OCHA tiene una función, por ejemplo, de cuidar a todos los empleados, ¿verdad? Que cumplan con unos requisitos y OCHA tiene una función que su deber es velar por safety y por la seguridad de los empleados en el trabajo. Pues OCHA a lo mejor no tiene expresamente poderes de emergencia para declarar como hizo durante el COVID, pero la regla que hizo estableciendo los parámetros que estableció para velar por la seguridad de los trabajadores durante el COVID, pues claramente cumplía con un principio inteligible de su función, que es velar por la seguridad de los trabajadores, y pues el tribunal declaró esa reglamentación inválida, ¿verdad? Y ya llevan dando estos indicios y sería triste que volvamos y nos montemos en una cápsula del tiempo. Esto trastocaría por completo todo el sistema político eh, en Estados Unidos. Y otra de las interrogantes principales que se vio durante la argumentación oral y es la principal de este caso es la aplicación de jueces de juicio por jurado en los procesos adjudicativos. Y entonces, pues aquí en la argumentación oral se discutió mucho que bajo los precedentes del tribunal, cuando es el gobierno el que está enforzando una regulación por la cual existe un interés público, los precedentes han dicho que el Congreso puede delegarle esa autoridad de ese andamiaje adjudicativo a las agencias administrativas. Pero imagínate que en las agencias administrativas ahora, en todas las que se tenga un andamiaje adjudicativo para enforzar las regulaciones o para establecerle penalidades a las personas que violen tales regulaciones, pues tenga que haber la presencia de un jurado. Escuchemos ahora estas breves expresiones de la jueza Kagan. And when the Chief Justice made the point that it's been 50 years and things have changed and that administrative agencies are more powerful, well, so too in those 100 years. I mean, our problems have only gotten more complicated and difficult.
And it's usually Congress that decides how to solve those problems and whether administrative agencies with the kind of expertise that they have are the appropriate way to solve those problems, not this court, which decides, oh, well, we really only need common law suits to deal with securities regulation. So we said there were 3 independent constitutional challenges to the SEC system in this case. Aquí, como vieron, pues Kagan le viró la tortilla al argumento, ¿verdad? De que cuál es el rol específico de la rama bajo la separación de poderes, de tomar una decisión en este caso. Sí, no, la agencia no puede, es el Congreso, pero aquí a la misma vez al tomar esta decisión, nosotros no estamos otorgando el poder de decir que la agencia no puede y es solamente el Congreso el que debería decir cuándo la agencia pudiera o no, ¿entiende? Y fue un excelente punto, pero volviendo a la idea principal, la idea de que un jurado es necesario para todo tipo de casos adjudicativos en agencias administrativas puede desbalancear por completo todo el andamiaje adjudicativo que tienen las agencias administrativas. Escuchemos estos argumentos del Solicitor General. All of those cases that are now proceeding administratively into the courts would be a huge imposition on the courts. And just in terms of the numbers, you know, the 1992 AGUS report that we cite counted more than 200 statutes at that point, and we very quickly got to 24 agencies that have the authority to impose penalties in administrative proceedings now. So it really would be, I don't want you to think that it's just about the SEC and it can just go to court, because it really have wide repercussions. No, I know, FTC and others, I'm aware. EPA, agriculture, I mean, it's really all over. FERC. We have FERC amicus brief. Y no, yo de verdad, después de repasar los transcripts y escuchar la argumentación oral, pues no sé, no tengo una idea clara de cómo lo vayan a decir. Puede ser que lo hagan de una manera súper limitada, que en SEC solamente es que van a necesitar juicio por jurado y van a validar el andamiaje adjudicativo. No sé qué vaya a pasar de verdad. No los veo tampoco eliminando el sistema del andamiaje adjudicativo por completo, porque lo menos que se discutió fue sobre la doctrina de la no delegación y ¿verdad? Eso estaba específicamente en el punto 2 de las preguntas de certiorari que acogió al Supremo. Así que veremos a ver cómo se decide este caso, que es sumamente importante, con los otros 2 argumentaciones orales consolidadas que se van a ver en enero, que en esos 3 van a ser los 3 casos más importantes de derecho administrativo que se han decidido en los últimos 20 años. Ahora pasando a otros temas, la semana pasada el tribunal decidió no acoger una petición de certiorari de un caso de Washington, del estado de Washington, que tiene una regulación que prohíbe los therapy conversion para personas de la comunidad LGBTQ. Y entonces, pues, ¿qué son las terapias de conversión? Las terapias de conversión son un método desacreditado de asesoramiento que intenta convertir a los pacientes de la comunidad LGBT en heterosexuales cisgénero, o al menos evitar que expresen su orientación sexual real o identidad de género. ¿Y qué significa esto? Pues yo no veo a SCOTUS cerrando la puerta de acoger una petición de certiorari. Lo más probable es que SCOTUS decida en el futuro atender un caso relacionado con una restricción estatal relacionada con este tema, y pues la decisión de no atender el caso a primera mirada pudo haber sido sorprendente, pero para mí no lo es, porque hay muchos estados más en la nación que tienen otras regulaciones similares a la de Washington, que maybe hacen que los hechos de este caso hayan sido únicos y los jueces puedan esperar que en otro caso que venga de otra regulación estatal haya una mejor totalidad de circunstancias y de hechos para coger un caso y decidir a favor de que viola la primera enmienda, que
se prohíba las terapias de conversión. Y uno de los puntos en esta regulación de Washington es que la regulación de Washington era bien limitada, bien limitada en el sentido de que solamente lo prohibía para menores de edad y las permitía bajo la sombrilla de una identidad religiosa o de una organización religiosa. Entonces, a la petición de Certiorari, solamente tres jueces de SCOTUS, conservadores, Thomas y Alito y Kavanaugh, votaron para que se entendiera el caso de Tingley. ¿Verdad? Cuando hacen una petición de certiorari para que se atienda la petición de certiorari, nada más se necesitan cuatro votos y el caso se atiende y se pone en calendario para el próximo término. Eso significa que tres jueces republicanos, Robert Gorsuch y Barrett, votaron para que no se viera el caso. ¿Y por qué los republicanos no decidieron acoger la petición de certiorar en el caso, ¿verdad? Hablando de los otros republicanos. Y existe una posibilidad de que la decisión de no atender el caso fue media cínica. Robert Gorsuch o Barrett decidieron perder a Tingley porque piensan que un caso futuro pintaría mejor el lado de las terapias pro conversión a la luz de los intereses de ellos más favorables. Y pues como les expliqué ahorita, lo más probable piensan que una regulación de otro estado que va a llegar a los tribunales tiene una totalidad de hechos o circunstancias mejor que la de Tingley. Otra posibilidad es que los jueces están tratando de tener un término laid back después de los dos términos intensos que hemos tenido del Tribunal Supremo. Y, ¿verdad? Ahora mismo cabe recalcar que ellos tienen los lower ratings como institución en par de tiempo. Y otra razón puede ser que los hechos en el caso de Tingley eh, lo hacían un vehículo no tan bueno para invalidar este tipo de prohibiciones a la luz de los intereses favorables de las personas que son pro terapias de conversión, ¿verdad? Y como les mencioné ahorita, en una disidente de Alito se menciona que hay otras jurisdicciones como el distrito de DC y otros 20 estados que han pasado regulaciones prohibiendo este tipo de terapia. Y la otra también que se las mencioné ahorita es que la regulación en el caso de Tingley era súper limitada, ya que lo que prohibía era hacérselo a un menor de edad, pero podía hacerlo bajo la sombrilla de una religión, una institución religiosa, etcétera. En el caso de Tingley, la persona de Tingley pues quería hacerlo él como terapista conservador, pero no bajo la sombrilla, ¿verdad?, de ninguna institución religiosa o iglesia eh, religiosa, ¿verdad? Y en la disidente hay un poco de hipocresía, porque la disidente de acoger la petición de certiorari, pues hablan que deberían de atender estos reclamos de libertad de expresión ¿verdad? Los frame, lo crearon o lo diseñaron de esa manera el argumento porque es un nivel amplio de generalidad el argumento de libertad de expresión. Además que las terapias pues se dan la mayoría por, por, por conversaciones o hablando con la otra persona y lo diseña de esa manera más amplia para tratar de que la premisa y la conclusión quepan en esa ampliación, pero ya es una normativa y eso está por precedente que los estados tienen el poder para regular las profesiones. O sea, tú no puedes ir a un doctor y el doctor recetarte heroína o tú ir a un abogado y el abogado decirte no, puedes ir y robar un banco. O sea, los estados tienen una amplia rama de poder para poder regular las profesiones. Pues en este caso, Washington, dentro de su soberanía, pues está prohibiendo
las terapias de conversación y la libertad de expresión es pues lo que usaron hipócritamente para el caso fake, que no tenía ni legitimación activa del término pasado de Creative 303 LLC. Usaron esa, que es una expresión para el de Kennedy del maestro fake, que también fue un caso fake, porque llevó el caso, así voy a volver a mi empleo, pero no, era para establecer un precedente amplio donde sigamos usando la libertad de culto ampliamente y la libertad de expresión para disminuir lo más posible la separación de iglesia y Estado. So, ¿verdad? A lo que voy es que en la corte de Roberts, a pesar de que no decidieron coger la petición de certiorari, pues es una corte por los presentes que han establecido bastante receptible a los hechos y a los argumentos que se estaban haciendo en Tingley. Por eso pienso, ¿verdad?, que eventualmente va a llegar otro caso con mejores hechos y con una totalidad de circunstancias mejores para esos jueces, que va a llegar eventualmente al Tribunal Supremo. De eso no lo dudo. Ahora quiero pasar a otra situación que hubo la semana pasada relacionada con una mujer que fue a un tribunal en Texas para solicitar permiso para que hacerse un aborto. La diagnosticaron con un trisomy 18, que es una condición fatal del feto, y pues le recomendaron que terminara el embarazo para proteger su salud y para proteger su fertilidad, porque a pesar de ser una mamá de los dos niños, esta mujer pues desea seguir teniendo hijos. Pues ella fue a un tribunal, el tribunal le dio permiso para hacerse el aborto y entonces el caso llegó a el Tribunal Supremo de Texas, y en el Supremo de Texas primero bloquearon la orden y segundo decidieron que no cumplía con la emergencia y las excepciones establecidas en la ley de Texas del aborto. Luego de la decisión, el Attorney General de Texas le escribió una carta relacionada con el caso a la gente del hospital, a los doctores en general, diciéndole, mira, esta orden del Tribunal Notivinsular de cualquier violación de ley, por favor, te recomendamos que te abstengas de hacer el aborto que autorizó el tribunal. Y pues la decisión fue apelada rápidamente al Tribunal Supremo de Texas, como mencioné, y porque Cox estaba preñada con 20 semanas y pues esto tenía que hacer de manera de emergencia porque dentro de la comunidad científica el periodo de viabilidad empieza desde los 22 a las 24 semanas. Estamos hablando de un periodo de 2 semanas que Cox tenía para resolver esta situación. Pues el Supremo primero, weekend pasado, paralizó la orden del Tribunal de Distrito. Cox obviamente se vio forzada a irse fuera del estado para hacerse el aborto como quiera. El Tribunal Supremo de Texas hizo otra decisión en los méritos en el caso, en donde decidió que los hechos en el caso de Cox no caían bajo, como mencionó ahorita, la excepción de emergencia para la salud de la mamá y su bienestar. ¿Verdad? Porque es que ese criterio siempre va a ser subjetivo, y es un poco irónico porque se hacen llamar pro vida, pero estás haciendo que posiblemente una mamá se quede sin poder tener más vida, porque esto le va a afectar su fertilidad. Y entonces como que ahí tú notas la ironía y pues que el deseo de esta gente no es verdaderamente proteger la vida, simplemente controlar el cuerpo
de las mujeres. Y en verdad, o sea, es súper irónico eso, este, de parte de los conservadores en general y su intento de eh, prohibir el aborto a nivel nacional. Y pues aquí está la decisión de Texas, que fue una Percurian, y en general pues decidieron que no iban o sea, que los hechos no caían bajo las excepciones de Texas. Y es bien lamentable porque esto tiene como que un argumento medio foco, ¿verdad? No encuentro manera de decirlo, y es que ya se vio una concurrente del juez Thomas, no me acuerdo del caso ahora, pero es que cualquier aborto que se haga por razón de algún tipo de discapacidad, de raza, etcétera, pues es como que una manera de hacer eugenics porque estás haciendo planificación familiar, o sea que la planificación familiar equivale a eugenics, y es como que, o sea, eso está bien fucked up en el sentido porque no tiene apoyo histórico ni hay unos facts históricos que puedan apoyar esa premisa, pero eso es lo que hay detrás de todo esto, ¿me entiendes? No importa que tú tengas que tu feto tenga una condición que no va a vivir, y entonces no lo puedes sacar de ahí, y va a existir la posibilidad de que se afecte tu salud y tu fertilidad. Ah, no, pero quédate ahí con eso. Entonces, estamos viviendo literalmente Handmaid's Tale, un episodio de Handmaid's Tale. Por último, pasamos al caso de Alliance for Hippocratic Medicine versus US Food and Drug Administration, y es el caso relacionado con la pastilla de mifepristón. Y recientemente, pues, como la semana pasada, SCOTUS decidió acoger la petición de certiorari presentada en el caso por el gobierno y por la compañía manufacturera del medicamento. ¿Y qué fue lo que pasó en este caso? Pues recapitulando, eh, a principios de año, en el 2023, hubo unas personas que llevaron un caso, como hacen los republicanos en el Forum Shop, en el Western Federal District en Texas, y allí les tocó el juez, el nombre del juez, el juez se llama el juez Kismarkin, tiene un nombre bien raro. El punto es que este juez es bien famoso porque allá hacen forum shopping, y siempre salen unas opiniones bien radicales de ese tribunal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el caso? Pues en este caso estaban cuestionando las 4 aprobaciones del medicamento. Todo esto empeoró con la enmienda del 2021, en donde por la pandemia pues se iba a permitir el enviar por correo la pastilla, además de otras flexibilidades en requerimientos, y todo eso proporcionó a que se llevara un caso sobre esta controversia. Entonces, eh, el tribunal, el tribunal de distrito, eh, en el caso, eh, en el caso decidió, ¿verdad? Si hubiera sido por el juez, revocaron todas las aprobaciones del medicamento, hasta las primeras, eh, que fue hace más de 20 años. Aquí, pues, en el primer footnote, pues, tú puedes ver ya por el tono que se va la opinión cuando dice, pues, que usualmente se refieren a fetus, pero que la opinión se va a referir a un unborn human o un unborn child. Y pues este juez decidió tumbar todas esas aprobaciones, y también decidió que los que estaban llevando el caso, los que llevaron el caso, los plaintiffs, tienen standing. Y pues esto es lo más problemático de todas las decisiones, porque claramente bajo los argumentos estamos hablando de unos daños súper hipotéticos y unos daños súper abstractos.
Entonces, cuando estamos hablando de legitimación, pues tú tienes que demostrar que sufriste un injury in fact that is concrete, particular, and actual or imminent. The injury was likely caused by the defendant, that the injury would likely be readdressed by judicial review. Pero entonces cuando pasamos a la legitimación activa de las asociaciones, rápido dice, here the association members have standing because they allege adverse events from chemical abortion drugs can overwhelm the medical system and place enormous pressure and stress on doctors during emergency and complications. O sea, eso está más que claro que eso es un super daño, súper hipotético y súper abstracto y no es concreto ni es patente. O sea, que existe una posibilidad que puede overwhelm the medical system y poner una enormous pressure or stress en los doctores durante complicaciones, durante las complicaciones por los medicamentos abortivos. Y pues entonces, toda esta decisión, que es una decisión súper al garo, fue apelada al quinto circuito. Entonces el quinto circuito lo que hizo fue eliminar parte de la decisión del Tribunal de Distrito y dijo que los primeros dos amendments, la aprobación del 2000 y del 2016, pues no podían cuestionarlas porque se les pasó el tiempo y entonces para las otras dos sí tienen legitimación activa y no tan solo el quinto circuito decidió eso, el quinto circuito también puso unas restricciones que la agencia, o sea, la FDA no había tomado en consideración en estos procedimientos y pues le puso las restricciones de tiene que ser en persona lo del medicamento, no va a poder ser por correo, no se puede hacer telemedicina, además de muchos otras restricciones que se le impusieron a través de la opinión. En este caso, en el quinto circuito también hubo una opinión concurrente del juez Cejo, que es un juez reconocido por su republicanismo y su extrema derecha y sus visiones de extrema derecha, y él pues escribió una opinión concurrente para escribir pues que las revisiones del 2021 pues violan el Comstock Act, ¿verdad? También se argumentó en el Tribunal de Distrito y que es el Comstock Act, pues el Comstock Act es una ley federal que llevan de uso más de 50 años del siglo, de finales del siglo XIX, que dice que se hace un crimen federal enviar por correo a cualquier artículo or thing designed or intended to producing abortion, any drug, medicine or thing advertised in a manner calculated to lead to another use, it is producing abortion. It also makes it a crime to use an express company to ship a drug, medicine article or thing designed or intended for producing abortion, ¿verdad? Esas son cosas que le puso el juez, pero el Comstock Act lo que hace es prohibir el envío por correo de cosas obscenas, ¿verdad? Y esto es un intento nuevamente de prohibir el aborto completamente a nivel nacional. Nunca fue algo que estuvo relacionado con el poder de los estados, o que los estados son democracia, laboratorios de democracia. Todo eso es bullshit y lo podemos ver con los republicanos cuando ahora están habiendo ciertos esfuerzos en muchos estados de limitar la manera de enmendar constituciones o la manera de ejercer democracia directa con ballot initiative en los estados, porque hemos visto que, como bien dijo Dobbs en la opinión Alito dijo que las mujeres no se quedaban sin representación política y sin poder ejercer presión en el Estado. Pues hemos tenido desde el año pasado y este año
unos wins bastante buenos en ciertos estados en donde se ha decidido proteger el derecho al aborto y pues nunca ha sido sobre la democracia o sobre la soberanía de los estados o sobre el poder de los estados de regular leyes relacionadas con la moral, con la salud, etcétera. Esto siempre ha sido el interés de abolir el aborto a nivel nacional. Y pues entonces el, el gobierno y la compañía manufacturera, obviamente por esas restricciones que le pusieron, pues hicieron una petición de certiorar y que fue acogida, lo que significa que la controversia se va a atender en este término y la argumentación se va a atender en este término, donde yo creo pues que el tribunal va a despachar el caso por falta de legitimación, pero va a dejar la puerta abierta para que en un futuro si un gobierno republicano, ya sea ganen a nivel federal o en los demás estados, puedan seguir plantando controversia, llevando casos en los tribunales donde usen el Comstock Act para tratar de abolir el aborto a nivel nacional. Y pues, ¿qué es el Comstock Act? Además de la prohibición de enviar cosas obscenas por correo, pues está la ley nombrada por uno de los lobbies que más al final del siglo XIX, cuando estaba surgiendo este movimiento purista de no cosas obscenas, de no novelas que describan cosas sexuales y no alcohol, pues una persona que se llama Anthony Comcast hizo su trabajo personal, él ir en busca de tratar de abolir los salones o la literatura obscena. Y por ejemplo, durante su época, Anthony Comstock logró que copias de uno de los libros más famosos de un americano, The Leaves of Grass, del neoyorquino Walt Whitman, fuera censurado, ¿verdad? Y otro también libro famoso censurado bajo los trabajos y los esfuerzos de Anthony Comstock en Nueva York, lo fue Cruz Sonuta de el ruso León Tolstoy, ¿verdad? Y pues aunque la decisión, si tenemos una decisión de desestimar por falta de legitimación, en este caso, pues sería bueno, pero también habría que tener cuidado porque si gana un gobierno republicano a nivel federal, pues pudieran usar el Comstock Act para tratar de, ¿verdad?, añadirse a los esfuerzos estatales de querer abolir el aborto a nivel nacional. So, hay que tener cuidado, ¿verdad?, de cómo el tribunal va a dejar la puerta abierta a la controversia relacionada con el Comstock Act. Yo creo que la decisión, ¿verdad?, se va a limitar solamente a el tema de legitimación activa y lo más probable, pues el tribunal desestime esta controversia. Que decidan lo contrario, pues lo veo altamente difícil para un tribunal, ¿verdad?, que está dando señales de que quiere tener un término lo más relax posible, ¿verdad?, relax posible, porque ya están cogiendo controversias a cada rato controversiales, ¿verdad? Perdonen la redundancia. Entonces, ellos pues no quieren tener el mismo backlash o las mismas críticas que han tenido en los pasados dos términos con todas las decisiones que se han llevado a cabo y más cuando, como les mencioné ahorita, pues los approval ratings del Supremo están lo más bajo posible que se ha visto por lo menos en una década o en 2 décadas. So, estaremos pendientes de la argumentación oral en este caso, que va a ser en este término, y la decisión que posiblemente llegará en junio del 2024. Les recuerdo también que cuando este caso se decidió en el quinto circuito, hubo un stay del Supremo Federal en lo que se terminaba de litigar este caso. So, por ahora, no se afecta nada del acceso al medicamento, todo sigue igual en cuanto al mercado y el acceso del medicamento, y el state va a permanecer
obviamente en vigor hasta que se decida el caso finalmente y se anuncie en junio o en mayo del 2024. Bueno, eso ha sido todo por hoy en el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Próximamente, pues, tengo planes de hacer como una serie de episodios relacionados con Trump, uno cada una semana, y le estoy dando curso a eso porque me gustaría nuevamente empezar a publicar episodios, como hice alguna vez en el principio. Nada, se me cuidan, cuídense, feliz Navidad y espero que disfruten las vacaciones navideñas. Bye bye.